Y para poder hablar de ese tema que nos encanta, está con nosotros por primera vez en el programa, te lo agradezco, Juan Pablo. Juan Pablo Vivaldo es doctor en historia y precisamente su tema es la historia de la vejez en México. Un tema poco abordado, creo, ¿no? Así es, así Doctor es. Vivaldo, creo que poco abordado, poco tratado, no hay muchas publicaciones, o sí hay. A ver, cuéntame, ¿cómo ves el tema y por qué te interesó empezar a trabajar en él? Ok, bueno, primero te agradezco muchísimo la invitación, Gracias a ti. saludo a quienes nos están viendo en sus Ujú. casas. Fíjate que la historia de la vejez es un tema que surgió en Francia en la década de 1970. Hay un trabajo increíble, Simone de Beauvoir, 1970. 70, ajá, escribe La vejez, digamos en tiempos históricos ayer, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Después, bueno, otros historiadores franceses, Georges Minois, Patrice Bourdelais, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos también, desde 1978 hay un trabajo de David Hackett Fisher, ajá, se llama Growing Old in America, Envejecer en América, Ajá. pero en América Latina es un tema que no se había explorado. Y qué increíble, porque dices 1978, Simone de Beauvoir, 1970, pero es, como dices, históricamente hace media hora. Exactamente. Exageraste diciendo que ayer. Hace media hora. Históricamente es muy poco tiempo lo que tienen esos temas, digamos, siendo motivo de estudio. Claro, y tienen tampoco porque la vejez, ajá, el envejecimiento es algo reciente. Por ejemplo, hay que pensar la imagen, esta construcción que tenemos sobre los abuelos. Bueno, Ujú, los ujú. abuelos, esta idea surgió en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque ya tenemos tres generaciones conviviendo al mismo tiempo, por los avances médicos, por otra serie de elementos. Entonces ahí los nietos ya conviven con los abuelos. Ya pudieron vivir con los abuelos. Exactamente. Entonces no tiene mucho que convivimos 3 generaciones, no. No, 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 Ahora tiene dicen muy que estamos poco. en 4, ¿no? Eh, Dicen que ya estamos acercándonos a las 4. Ajá, ajá. Y en el siglo XX, con estos fenómenos de las guerras tan terribles, tan devastadoras, la Ujú. Primera Guerra Mundial, la Segunda, mueren millones de jóvenes y de repente el mundo se comienza a poblar de viejos. Y la reflexión es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ellos? ¿Ah? Desde Estados Unidos se comienza a reflexionar sobre el tema. En 1903, Elie Metchnikow, en un estudio que lo llama The Nature of Man, la naturaleza del ¿Del hombre, hombre? él propone en el 10º capítulo estudiar científicamente a la vejez y entonces ahí acuña el término gerontología como el estudio científico de la vejez. Sigue pasando el tiempo y digamos ya en 1930, 1940, desde Estados Unidos, empieza esta reflexión. Ajá, y se impulsa el estudio de la gerontología, ajá, con personajes como Korenchevsky. Él bueno, fue un médico de origen ruso y entonces ahí se empieza a plantear la importancia de que desde distintas disciplinas, ajá, desde distintas perspectivas se aborda la vejez. Ya no desde la medicina, también, bueno, desde la Claro, medicina claro, que esa con es otra la mirada. psicología, ajá, con la sociología. La salud mental, tantas cosas que hay. Oye, Juan Pablo, y en el caso concreto de México, decía yo en la entrada que hay como ideas muy, muy contradictorias, que si todos los pueblos indígenas querían a los viejos, que si no, que si eran descalificados, que si no, que si algunos conservan las tradiciones. ¿Qué pasa en realidad? ¿Qué has encontrado con las primeras pinceladas que has empezado a dar en el tema? Como decías, con antelación, la investigación histórica es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque comenzamos a derrumbar mitos. Eso. ¿Ah? Yo creo que todos hemos escuchado que es que antes se respetaba a las personas viejas. Y es que antes, bueno, en realidad, Antes, ¿qué tan antes? exactamente, Ajá. digamos, ha habido personas que valoran a la vejez, pero también ha habido personas que rechazan a la vejez y que Sí, les da sí, un sí. terror impresionante envejecer. Ajá. Ujú. Entonces, hasta el momento, lo que
he encontrado en las fuentes. Por ejemplo, hablabas al inicio en la época prehispánica. Bueno, en la época prehispánica yo solo he localizado a los consejos de ancianos. Pero entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasaba con el resto? Porque finalmente quienes entraban en el consejo de ancianos era una élite. ¿Me decías que lo encontraste solamente en quién? ¿En qué grupo? En la élite, En la los élite, ok, ancianos, claro, ajá, perfecto. claro. Ajá, Y ajá. entonces, después, conforme pasa el tiempo, digamos, la concepción es más o menos similar. Cuando sucede la conquista, cuando llegan los europeos, entonces ellos tienen la visión católica. La visión católica que tiene que ver con una vejez que es producto de un castigo porque alguien se comió una manzana y lo sacaron y todo eso. Y entonces la vejez pues es un castigo porque Claro. la persona tiene que trabajar y con el sudor de su frente y todo Y eso, el ¿no? Que nos paridas han con contado. dolor y todas estas sentencias de prosufrimiento, yo digo, ¿no? Claro, Ujú, claro. ujú. Y entonces en lo que yo me he concentrado es en un periodo que se llama Porfiriato, que es un periodo que va de 1876 a 1910, en el que gobierna Porfirio Díaz con un breve inter de su compadre Manuel González de 1880 a 1884. Y entonces ahí lo que me encuentro es que hay una distinción entre ser viejo y ser anciano. Y entonces, el anciano, ¿quién era? Bueno, el anciano era el anciano general Porfirio Díaz. El anciano era la anciana profesora o la anciana esposa de Ajá. un miembro de la élite o del grupo en el poder, Ujú. que tenía recursos económicos, que tenía cierta educación, el anciano profesor. Hasta el momento yo no me he encontrado en las fuentes que digan el viejo Porfirio Díaz. Cuando uno habla de una persona vieja, habla de lo contrario. Es decir, se habla de la persona que tuvo que trabajar toda su vida, que envejece trabajando Ujú, y ujú. normalmente envejece en la pobreza. Ajá. Y la idea de vejez está asociada también a los vicios. Ajá. Digamos, y esto me lo he encontrado en distintas fuentes. A los vicios, o lo que hoy llamaríamos adicciones. ¿A Eh, eso te refieres? Ajá. Así es, así es. Por ejemplo, una de las herramientas que yo he utilizado para mi investigación es la literatura. Y entonces en la literatura yo me he encontrado con una variedad de representaciones impresionantes. ¿Cómo somos los viejos ahí? Los viejos, ¿cómo son? Pobres, trabajadores, pero digamos trabajadores Pero porque pobres. toda su vida han trabajado. Ajá, así Pobres, es. trabajadores, ¿qué más? Así es. Algunos con vicios, los alcohólicos, los que fuman, Ujú. asociados a estereotipos. Ajá. Nos encontramos a la vieja chismosa, a la vieja metiche, pero también nos encontramos al viejo rabo verde. ¿Con esas palabras? Así es, La vieja metiche, la vieja mentirosa, así con esos así términos. es, Ajá. así es. Hay un escritor muy famoso. Yo cuando empecé esta investigación, digamos, yo tenía en mente que me iba a encontrar a dos, ¿no? O a tres escritores. Bueno, me encontré a 9. La posibilidad que da la lectura es impresionante. Muchísimo, Ajá. muchísimo. Hoy tengo una profesora que siempre me ha dicho, Juan Pablo, es que no hay nada como leer. Porque leer te abre el panorama y entonces estuve leyendo un montón de novelas y de pronto me encuentro a Guillermo Prieto. Guillermo Prieto, que fue un personaje absolutamente maravilloso, absolutamente capaz, pero digamos, en cuanto a escritor, ahí me encuentro algo muy interesante, porque yo analizo a los escritores jóvenes elucubrando sobre la vejez, pensando Ajá, qué es ajá, a la vejez, exacto. pero después a esos mismos escritores ya viejos escribiendo sobre su vejez. El caso de Guillermo Prieto es Ajá. impresionante, porque él a sus 20 años, él escribe un texto que se supone está dedicado con todo cariño para la mujer, que lo ayudó a nacer, que le hizo amar la vida y la música, pero curiosamente el texto se llama A una vieja. Y Prieto inicia diciendo, yo no voy a hablar de la vejez respetable, no voy a hablar de la ancianidad, yo voy a hablar de canuta cangarrina, de gestoria anfibia, el azote de los niños, el azote de las momias.
Ah, y era un texto de agradecimiento, hombre, Exacto. compadre, no me No, ayudes. lo bueno que le ayudó. Lo ¿no? bueno era que era positivo. Ajá. Así es, así es. Y entonces, cuando habla de Canuta Cangarrina, les dice a sus lectores, tengan cuidado con ella, porque si se la encuentran, les va a preguntar dónde trabajas, cuánto ganas, dónde vives. Y entonces ahí está la vieja metiche. Claro. Prieto termina diciendo, a Canuta Cangarrina le han llegado las viruelas. Dios es justo, estoy salvado. Qué bueno que agradecía a la mujer que lo No, había qué enseñado bueno. a amar la Sí, vida, ¿no? y la música. Así es, Oye, así es. Juan Pablo, ¿por qué el porfiriato? ¿Por qué no la revolución? ¿Por qué no la época de Ruiz Cortines? ¿Por qué el porfiriato? Eso es bien interesante porque el porfiriato es un periodo muy, muy complejo, pero también es un periodo al que muchas personas llegan con una visión a veces muy, muy simple. Ajá. Mi idea es, hay que profundizar, ¿no? Hay que Sí, profundizar, sí, ver sí. los procesos. Y entonces, sí, en el porfiriato, digamos, hubo un desarrollo tecnológico. Ajá. Sí, de 1876, cuando tenía el país 600 kilómetros de vías férreas, de pronto en 1910 ya tiene más de 10.000. Ajá. Sí llegaron algunas industrias, ajá, pero no llegaron a todo el país, no se conectó todo el Claro, país. claro. Ajá. Estamos hablando de un 90% o más del 90% de analfabetas en el país. Estamos hablando de que una mayoría pobre, estamos hablando de una terrible desigualdad social, terrible desigualdad social. Ajá. Y eso se ve en la vejez, eso se ve en los viejos de esa época. Así es, en viejos a los que se les enviaba a establecimientos, a instituciones de control social que funcionaron así. El hospicio de pobres, el asilo particular para mendigos. Ajá. De esa época es la Castañeda también, ¿no? Exacto, de 1910, en septiembre de 1910 se inaugura la Castañeda y ahí lo que me he encontrado en las fuentes es que hay un departamento de ancianos y de ancianas. Ajá. Ahora, es muy importante ver qué se entendía por un anciano. A inicios del siglo XX, la esperanza de vida en México era de 30 años. De tal suerte que, digamos, una persona 30 años. Así es. Ya de 40 eras casi momia. De ahí, por ejemplo, Laura Méndez de Cuenca, que fue una profesora, una mujer impresionante, que tuvo una vida tremenda. Fallecieron 2 de sus parejas, fallecieron 5 hijos, dio clases. Ella a los 35 años le está escribiendo una carta a su mentor, Enrique Olavarría Ferrari, y le dice, es que yo siento ya las caricias de la vejez en toda forma de achaques. Y la mujer tenía 35 años. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido personas que Claro, hayan claro, pasado claro, de que esa hayan edad, vivido ¿no? más. Ahí está Porfirio Díaz y todo el mundo. ¿De cuántos años muere Porfirio? 85. ¿Y gobernaba México? Él llegó a 50, 60, no, 60, 70, no, 80. él llegó a los 46 años, me parece. A los 46 años fue presidente, gobernó de 1876 a 1910. O sea, se hizo adulto mayor en el poder. Exactamente, envejeció en el poder. Envejeció en el poder. Ajá, y junto con él envejecieron gobernadores, por ejemplo, en Tlaxcala, Próspero Caguatzin, 20 y tantos años en el poder. Entonces es un sistema envejecido. Pero a mí lo que me interesó estudiar no es la élite. A mí me interesa estudiar los grupos que no forman parte de la élite. Pues te hago la invitación pública para que sepas que este es un espacio para que puedas venir a compartir los avances de esta investigación. Sé que se hace por etapas, sé que no es algo mágico que se resuelve en 2 horas, pero nos encantará que empieces a compartir tus descubrimientos en este espacio que a partir de hoy te recibe con muchísimo gusto. Claro, claro, yo espero que ya el próximo año salga publicado mi primer libro que se desprende de mi investigación de doctorado. Nos avisas de aquí compromiso ¿cómo no? para que lo traigas al público de Aprender a Envejecer. ¿Cómo no? Juan Pablo Vivaldo, doctor en Historia, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo.